Bienvenidas todas las personas que nos acompañan en este curso virtual de cáncer de próstata para médicos nucleares de la clínica a la imagen que a las BIM en coordinación con el Comité de Terapias y de Educación Continua han organizado para todos aquellos que nos dedicamos a la medicina nuclear, a la imagen molecular y también a la terapia con radiopéptidos. Así que doy las gracias a todos los organizadores, a todos los miembros de estos comités que nos han permitido formar parte de estas charlas que seguramente serán benéficas para todos aquellos que utilizamos estos radiofármacos. Vamos a dar inicio a este tema que voy a compartirles, es heterogeneidad tumoral, y esto es un tema muy importante ya que impacta tanto en la evaluación diagnóstica como terapéutica de aquellos pacientes que llegan a nuestros servicios, hospitales en donde trabajamos. Por ello es muy importante entender este concepto de heterogeneidad tumoral. Y para empezar, es importante reconocer que la medicina nuclear y la imagen molecular ha ido avanzando constantemente, sobre todo que cada vez conocemos más vías metabólicas, más receptores, más enzimas que nos permiten evaluar o identificar ciertos comportamientos celulares. Apenas estamos en pañales, yo auguro un futuro muy prometedor para todos aquellos que nos dedicamos a esto, ya que conforme vayamos investigando y entendiendo más el metabolismo celular y sobre todo poder evaluarlo a través de radiofármacos y que a su vez nos permitan también tener blancos terapéuticos para poder abordar estas patologías, estos receptores o enzimas, nos van a abrir todo un panorama y todo un mundo para poder atender a estos pacientes que así lo requieran. Por eso es que me gusta siempre presentar esta imagen de lo poco que conocemos y que todavía falta muchísimo por entender. Si bien aún estamos en pañales, es importante entender lo que tenemos actualmente en cada uno de nuestros centros. Seguramente algunos tendrán otras opciones de radiofármacos o radiopéptidos, pero en general la gran mayoría de los que nos dedicamos, sobre todo en Latinoamérica, tenemos acceso a radiofármacos como el FDG, como el octreotide, el PSMA y el FMISO. Y obviamente entendemos y sabemos que cada uno de estos radiofármacos tiene un blanco y una traducción metabólica. Vamos a ir evaluando cada uno de estos radiofármacos con el fin de entender cómo impacta sobre todo en cáncer de próstata cada uno de estos radiofármacos y cómo nos ayuda tanto en la evaluación y como en la traducción para poder ser beneficiados o no de alguna terapia con radiopéptidos. Que nuestro quehacer diario no solamente es evaluar imágenes, tenemos que entender de forma global al paciente, la clínica, los antecedentes. Por ello es importante también reconocer la histología de cada una de las patologías a las cuales nos estamos enfrentando. Si no conocemos la patología, no podemos entender el comportamiento que puedan tener cada una de estas células tumorales. Sobre todo, también qué radiofármacos pueden ser los más adecuados u óptimos para poder evaluar cada una de estas patologías. Por ello, es importante conocer la estirpe histológica, sus variantes también para poder entender estos comportamientos. De tal manera que una vez que sepamos de qué patología o histología estamos hablando, podemos sugerir o proponer los radiofármacos más adecuados para poder evaluar a estas estirpes. De tal forma que una vez que ya sepamos qué radiofármaco es el ideal, también es importante conocer a nuestros radiofármacos, saber la adecuada preparación, la adecuada administración y adquisición de los estudios, y a su vez ya en el momento de la interpretación conocer bien la farmacocinética, la farmacodinamia, las captaciones fisiológicas, las patológicas de cada uno de estos radiofármacos, con el fin de entender o saber qué es lo normal de lo anormal, y que obviamente esto nos traduce el impacto que podemos tener a la hora de diagnosticar
o proponer terapias. Los marcadores tumorales son una parte importante que no debe de dejarse a un lado. No podemos interpretar si obviamente los antecedentes clínicos, sin la patología, sin conocer el radiofármaco. También los marcadores son de suma importancia para poder evaluar la actividad bioquímica de cada una de estas patologías. Siempre le comento a los médicos en formación que están en nuestra unidad que si tenemos un marcador bioquímico positivo, tenemos que ir a buscarlo. Si no lo encontramos, puede ser que no sea el momento de identificarlo, pero hay que asegurarnos de que realmente no lo estemos viendo, más bien estar seguros de que no se nos está pasando por alto y que en realidad no lo estamos viendo y que sí está la enfermedad. Por eso los marcadores bioquímicos son de suma importancia a la hora de interpretar estudios. Ahora, todos sabemos que el radiofármaco más sensible, el que la mayoría de todos nosotros contamos en nuestras unidades de medicina nuclear o de PET-CT, es el FDG. Y conocemos bien su comportamiento, sabemos que requiere de estos transportadores de glucosa para poder entrar a las células tumorales y que a su vez la fosforilación por la exoquinasa permite este atrapamiento dentro de estas células. Y algo importante, sobre todo en patologías o estirpes que no son tan ávidas por FDG y que más bien expresan otro tipo de receptores como PSMA o neuroendocrinos como receptores de somatostatina, saber que si evaluamos estos pacientes, ya sea porque es el único radiofármaco que tenemos o por error o no conocíamos la estirpe histológica en ese momento y sabemos que esta patología está siendo ávida por FDG, tenemos una traducción muy importante. ¿Cuál? Que nos está traduciendo que es un tumor de mal pronóstico porque seguramente tiene un Ki-67 muy elevado y a su vez también tiene una tasa de proliferación celular más elevada y que esto obviamente nos habla de una mayor agresividad. Estas patologías, sobre todo hablando de cáncer de próstata, cuando sean ávidas por FDG, hay que considerar siempre que son patologías mucho más agresivas, que están perdiendo su comportamiento biológico, sus receptores de transmembrana o proteínas transmembrana, y que nos está hablando de un mal pronóstico. Por eso es que entre más ávidas sean las lesiones por FDG, nos va a hablar de una pobre diferenciación o desdiferenciación y que obviamente esto se traduce en un comportamiento más agresivo, condicionado por esta sobreexpresión de receptores GLUT y de enzima exoquinasa y que a su vez tenemos mayores valores de SV máximo al ser evaluados por este radiofármaco. Sin embargo, no todo es tumor, ¿no? Así como siempre decimos, no todo lo que brilla es oro en FDG, no todo lo que capta es tumor. También hay que considerar el factor inflamatorio. Las células inflamatorias juegan un papel importante a la hora de evaluar cada una de las patologías. Y es importante reconocer que hasta quizá un 10% de la actividad del SUV que podamos cuantificar puede estar condicionada por este proceso inflamatorio. Entonces, esta respuesta inflamatoria va a sobreestimar esta captación de FDG y que un condicionado tanto por las células macrófagas como las células no neoplásicas van a supraestimar estos valores. Así que es importante, no solo en tratamientos, ya sea inmunoterapias que puedan condicionar per se un proceso inflamatorio. El mismo tumor está asociado a procesos inflamatorios por el mismo comportamiento, que lo vamos a ver más adelante. Y todos conocemos desde tiroides, que seguramente es la patología que más conocemos, ¿no? Que hemos tratado, ¿no? Que el diagnóstico empezó ya desde la aparición o del entendimiento del cáncer de próstata, ¿no? Al ser evaluado con estos rastreos con yodo y que además esto pues, nos indicaba la avidez o no del yodo para poder ser tratados posteriormente con yodo radioactivo. Y justo es aquí donde surge este término de teragnóstico. A veces creemos que fue a partir de PSMA y de octrótide y con el lutecio, obviamente,
Pero no, esto ya lo conocíamos desde hace mucho con tiroides. Y tenemos esta gama de comportamientos, desde lo bien diferenciado hasta lo pobremente diferenciado. Entonces, así como en tiroides, esta pérdida de los receptores NIS y esta sobreexpresión de los receptores de glucosa, también podemos tener este mismo comportamiento, sobre todo en cáncer de próstata. Esta pérdida del PSMA en las células tumorales y esta sobreexpresión de receptores GLUT, o también la transformación de receptores de somatostatina dentro de este tejido pancreático, prostático. Justo es importante conocer todo aquello que está en torno a los tumores, y es a lo que nosotros conocemos como microambiente. No todo lo que conforma el tumor son células neoplásicas. Hay que tomar en cuenta que también va a haber células endoteliales, va a haber fibroblastos, va a haber células vecinas, va a haber obviamente células linfocitos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos. Entonces, todo este conjunto de células y de tejidos que están en torno al tumor van a darle el comportamiento o esta heterogeneidad del microambiente dentro de esta neoplasia. No todo va a ser igual, ¿no? Va a haber una diferencia entre el mismo tumor, es decir, si estamos hablando de un tumor en específico, hablando del cáncer de próstata, va a haber diferencias de este mismo tumor, aunque sea la misma estirpe histológica en pacientes diferentes. También va a haber diferencias entre las mismas células dentro del mismo tumor. No todas las mismas células en el mismo tumor se van a comportar de la misma manera. O incluso puede haber diferencias entre un tumor primario y la enfermedad metastásica o los depósitos secundarios de este tumor. ¿Por qué? Porque obviamente está cambiando de este microambiente en el cual crecieron estas células, y al migrar, pues obviamente se van a adaptar a otro tipo de vascularidad, a otro tipo de microambiente en el cual tienen que irse adaptando para poder sobrevivir. Por eso es que su comportamiento no va a ser igual en el órgano de origen, llámese la próstata, hablando de cáncer de próstata, que la enfermedad metastásica en hueso, en pulmones, en retroperitoneo. Por eso es importante que una vez que sepamos que hay una expansión clonal de estas células tumorales, el microambiente va a jugar un papel muy importante en el comportamiento de estos tumores. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que crezca o que no crezca, que pueda diseminarse o no, y que pueda o no responder a las terapias dirigidas a estas células. Y este mismo microambiente también va a favorecer la migración, la metástasis de estas células a otros órganos distantes, ¿no? Sobre todo por la neovascularización que se puede generar en este tipo de tumores. Por eso es que esto es una cadena que va a ir condicionando el comportamiento, y que no va a ser la misma en el mismo tumor ni en las mismas personas, a pesar de que sean la misma estirpe histológica. De tal manera que tenemos que entender dos conceptos dentro de la heterogeneidad tumoral y este microambiente. Una, que tenemos una heterogeneidad intertumoral. Esto es, que va a haber unas diferencias entre tumor y otros tumores en diferentes pacientes. Es decir, no va a ser, aunque sea la misma estirpe, se va a comportar de forma diferente en cada uno de los pacientes. Y obviamente esto tiene que ver con los factores ambientales que impactan sobre todo en cada uno de estos fenotipos de pacientes. Pero por otro lado tenemos la heterogeneidad intratumoral, y esto está en función de todas las diversidad de células que están dentro de este mismo tumor, o entre los tumores primarios y la enfermedad metastásica que se presenta dentro de las células. En cuanto a esta adaptabilidad de las células tumorales para poder mantener su crecimiento y diseminación, entra un factor importante, la hipoxia tumoral. Y esta hipoxia tumoral tampoco es un término nuevo, ya lo conocemos desde que surgieron los radiofármacos como el FMISO, que nos permiten evaluar esta hipoxia tumoral. Empezamos a entender esta adaptabilidad, y seguramente si Darwin hubiera conocido este término de hipoxia,
vendrá muy bien a esta teoría de las especies, ¿no? De esta adaptabilidad, ¿no? Solamente las que se adapten a ambientes en donde crezcan van a poder sobrevivir. Y justo las células tumorales tienen esta capacidad, ¿no? Aquellas que se puedan adaptarse a una baja irrigación, a estados o ambientes ácidos, ¿no? Ambientes con incremento de la presión intersticial, que van a ser aquellas que van a sobrevivir. Y una vez que sabemos que esta hipoxia tumoral está presente en las células tumorales o en las lesiones neoplásicas, pues entendemos que esto tiene un impacto muy importante en la respuesta a tratamiento, en la sobrevida libre de enfermedad de estos pacientes y sobre todo como un factor de pronóstico. Saber que hay hipoxia pues obviamente va a impactar en este pronóstico. Entonces, se dan cuenta, estamos ya frente a un entendimiento más allá de si capta o no capta una lesión, si es ávida o no por este radiofármaco, sino entender esta heterogeneidad. Y lo vemos muy frecuentemente cuando tenemos estas respuestas disociadas, cuando tenemos estos comportamientos de heterogeneidad en la avidez de los radiofármacos, ¿no? Del tumor primario, la enfermedad metastásica, la misma enfermedad metastásica, que no se comporta igual cuando es visceral que cuando es ósea o cuando es peritoneal. Y justo tiene que ver con todo esto, entender este microambiente y este comportamiento que se altera dentro de estas células. Y ahora, hoy día, con este diagnóstico que conocemos, pero también la hormonoterapia, la inmunoterapia, las terapias o radioterapias ya más dirigidas hacia el tejido más hipóxico y que requieren obviamente mucho escalar más la dosimetría de esa radioterapia. ¿Por qué? Porque entendemos que esas células hipóxicas no van a responder igual. Igual las quimioterapias que van dirigidas a células que tienen una replicación mucho más rápida, igual las quimioterapias no van a poder tener este factor. Y además se agrega que en ausencia de oxígeno, pues obviamente tanto la radioterapia como la quimioterapia no van a tener este efecto que se espera por este tipo de terapias. Entonces, ¿qué nos queda de entender esto? Pues obviamente el impacto que tiene en el diagnóstico, en el manejo y en el pronóstico que podamos tener con estos pacientes. Entonces, una vez que ya identificamos la hipoxia por radiofármacos como el FMISO, entendemos que estas células que están alejadas de esta adecuada vascularización, de esta irrigación que tendría que ser eh, adecuada o normal, pues van a ser células que van a crecer en un gradiente más ácido, que van a tener un incremento de la glicólisis, sobre todo para esta supervivencia, y que obviamente esto se lleva a cabo sobre todo por una sobreexpresión del factor inducido por hipoxia 1 alfa, y que esto es un condicionante también de esta quimio y radioresistencia, pero también a su vez de una mayor metástasis o diseminación tumoral. Entonces, ¿y esto por qué se da? Pues obviamente porque esta factor inducido por hipoxia a su vez va a expresar este factor de crecimiento endotelial que va a generar una neovascularización que va a estar alterada. De tal manera que no va a ser capaz estas células endoteliales de llevar todos los nutrientes adecuados para que crezcan estas células tumorales, pero a su vez estas fallas en este tejido endotelial pues va a generar que haya mayor migración de células tumorales en la vascularidad y que obviamente pueda generar mucho mayor metástasis a otros sitios distantes. A su vez, esta compresión por el crecimiento, pues va a tener una compresión tanto en los vasos sanguíneos, pero también en el retorno venoso y linfático. De manera que va a haber un incremento en la presión intersticial intratumoral y obviamente pues esto condiciona, además de hipoxia que ya identificamos, la acidosis y la hipertensión intersticial. Y esto es algo que se considera como un microambiente intratumoral alterado, que es el factor que nos va a dar esta heterogeneidad en el comportamiento tumoral y mala respuesta a los tratamientos y pobre pronóstico con los pacientes. Entonces, si no identificamos o si no tenemos en mente esta hipoxia tumoral que surge
en las células neoplásicas, pues no vamos a entender este comportamiento y se nos puede salir de las manos un inadecuado tratamiento a pesar de que sea el indicado. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo este comportamiento de mayor agresividad y menor tasa de respuesta a las terapias planeadas o asignadas para estos tumores que nosotros estamos tratando. Y bien lo podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Aunque sean metástasis de un adenocarcinoma de colon, podemos ver este comportamiento tumoral de estas metástasis hepáticas, ¿no? Vemos como el tejido necrótico obviamente no va a ser ávido por el FMISO porque obviamente requiere la hipoxia para poder tener esta captación del FMISO, pero también no va a ser ávido por el FDG, de tal manera que lo necrótico va a coincidir en que no haya captación por estos dos radiofármacos. Pero en la periferia de esta necrosis vamos a tener este tejido hipóxico, que podemos ver por un lado que con el FDG que está incrementada la glicólisis y por el otro lado que está incrementada la hipoxia tumoral. Entonces justo estas metástasis van a tener este comportamiento alterado. Y si se fijan, el resto de enfermedad metastásica hepática, sobre todo en el lóbulo hepático izquierdo, vemos que tiene un menor comportamiento de hipoxia y no así de glicólisis. Por eso es que no hay una correlación directa entre captación con FDG y FMISO. No es lo mismo, aunque sí la hipoxia, el tejido hipóxico tiene mayor glicólisis. Pero no habrá un match cuando nosotros evaluemos la enfermedad con estos dos radiofármacos, salvo en algunos sitios, como sobre todo estas áreas hipóxicas perinecróticas. Y a su vez también no se va a comportar lo mismo en la lesión tumoral, ¿no? Como en la enfermedad metastásica, ¿no? Podemos o no tener actividad hipoxia, por ejemplo, sobre todo en el tumor primario, que puede estar muy bien irrigado, que no tiene este comportamiento hipóxico, pero sí en la enfermedad metastásica, como a las adenopatías retroperitoneales, por ejemplo, en este caso, ¿no? En donde sí vemos este comportamiento de hipoxia, además metabólicamente activo, pues se correlaciona. Y obviamente saber que estas adenopatías son hipóxicas solamente son las que menos respuesta o la respuesta no va a ser la más adecuada cuando se evalúe o cuando se trate a estos pacientes con las terapias convencionales o habituales. Ya tocamos el tema de la heterogeneidad tanto de los receptores de glucosa y como del comportamiento de hipoxia por el FMISO, pero también vamos a tener una heterogeneidad a nivel de receptores o proteínas transmembrana, ¿no? Como lo es los receptores de somatostatina y como es el PSMA. Y obviamente también esta heterogeneidad de receptores o de proteínas, pues van a impactar de forma importante, sobre todo en que van a tener pobre respuesta a las terapias, ¿no? Es decir, una resistencia farmacológica intrínseca dentro de esta heterogeneidad tumoral y obviamente pues esto va a condicionar o estos pacientes tendrán un mal pronóstico al ser evaluados con estas terapias. ¿Por qué? Porque estas células tumorales van a tener esta adaptación a los fármacos o a la terapia que se le asigne por esta mayor agresividad. Se dan cuenta cómo ahora tenemos ya un abordaje multidisciplinario en el cáncer, en este caso en el cáncer de próstata, ¿no? Ya conocemos marcadores bioquímicos, tenemos radiofármacos específicos para proteína transmembrana, tenemos terapias inmunológicas, tenemos radiopéptidos dirigidos a estas proteínas, que a su vez también nos permiten no solo evaluarlos por estudios funcionales como gammagrafías, SPECT-CT o PET, sino también nos predicen la adecuada respuesta con radiopéptidos, ¿no? Ya justo a lo que conocemos más a fondo como diagnóstico. Pero, y ahora, bueno, con todos el postprocesamiento, las cargas tumorales, los porcentajes de captación, todo lo que aporta la inteligencia artificial, pues obviamente tiene un mayor impacto en el manejo que estamos teniendo
para los pacientes, sobre todo con cáncer de próstata. Y obviamente entender esta expresión o estas proteínas transmembrana, pues nos permiten evaluarlo de forma diagnóstica, pero también proponer una terapia con radiopéptidos dirigidos como lutecio, que nos van a predecir o no el adecuado respuesta con base en la captación de cada uno de estos radiofármacos. Todos sabemos que la primera línea de tratamiento del cáncer de próstata pues es la deprivación androgénica. Y justo esta terapia es la primera línea y que es la que se tiene que utilizar. Pero una vez que hay progresión de esta enfermedad a pesar de esta terapia antiandrogénica, pues es lo que ya conocemos como una resistencia a la castración. Entonces, cuando tenemos cáncer de próstata pues, avanzado y que no está respondiendo a estas terapias hormonales, pues ya estamos frente a otro escenario. Un escenario que debemos de considerar porque va a ir progresando eh, esta resistencia a las terapias. Y obviamente cada neoplasia se va a comportar de forma diferente dependiendo de la estirpe histológica. Ya sabemos que estamos hablando de cáncer de próstata en general, pero dentro de este cáncer de próstata, pues podemos tener adenocarcinomas con arquitectura cribiforme, adenocarcinomas escamosos, diferentes tipos de histologías dentro de la misma actividad neoplásica, hablando de cáncer de próstata. Y cada una de estas celularidades nos van a dar un comportamiento diferente, tanto en la expansión monoclonal como en la diseminación de la enfermedad a distancia. La enfermedad metastásica se va a comportar de forma diferente dependiendo de la estirpe histológica que está caracterizando a cada una de estas neoplasias. Podemos tener justo estas clonas, aunque vengan de la misma sitio tumoral, en este caso cáncer de próstata, van a comportarse de forma diferente dependiendo de la clona a la cual pertenezcan. Tendrán mayor afinidad algunos por diseminación linfática, otros por vía hematógena para llegar a pulmones o hueso. Entonces, cada una de estas clonas va a tener una diseminación particular y obviamente cada clona que se va a depositar ya como depósito secundario o metástasis en un órgano o sistema, pues obviamente va a ser recibido por un microambiente diferente que a su vez le va a conferir otro comportamiento que va a condicionar que sobreviva, que se disemine o que no le permita continuar con el crecimiento de estas células. Por eso podemos entender ya de esta manera esta heterogeneidad en el comportamiento, tanto en la presentación como en las respuestas al tratamiento, aunque estemos hablando de la misma patología. Y conocer esto, sobre todo en el seguimiento de los pacientes y sobre todo pretratamiento, cuando estamos proponiendo ya terapias dirigidas para ciertos receptores o proteínas, como en el caso del lutecio, tenemos que entender esta heterogeneidad. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que vamos a ofrecer un beneficio, que si hay una expresión de receptores de receptores ya sea de somatostatina o de PSMA, dependiendo de la estirpe histológica o la diferenciación que se esté presentando de este tumor, porque con el fin de asegurar de que este radiopéptido se va a poder fijar en estas lesiones. Por eso, saber que podemos tener un comportamiento pretratamiento y que a pesar de que esté bien diferenciado y que reciba la terapia adecuada, podemos tener un desenlace que no es el que nosotros esperábamos, ¿no? Es decir, que lesiones pueden estar respondiendo de forma adecuada cuando otras están progresando y justo tiene que ver por estas diferencias en cuanto a las clonas y al microambiente en el cual están creciendo estas clonas. Siempre que nosotros ofrecemos una terapia con radiopéptidos, pues esperamos que
que conforme vayamos aplicando estos ciclos de lutecio, pues tengamos una respuesta adecuada al tratamiento. Sin embargo, podemos tener una progresión de la enfermedad a pesar de que estamos viendo que hay un comportamiento de adecuada avidez por el radiofármaco de PSMA y que esperamos que también el lutecio se fije de forma adecuada, pero al final estos pacientes nos pueden progresar al final del tratamiento o durante la evaluación. Por eso es importante acompañar a estos pacientes con imágenes, con marcadores y obviamente con la clínica para saber el beneficio o no que estamos teniendo con este tipo de terapias. Ahora, en cuanto a la diferenciación neuroendocrina que pueda tener o que tienen estas células prostáticas, pues parte de este condicionamiento sí, per se, sí hay células neuroendocrinas en la próstata, sí, pero esta diferenciación neuroendocrina conforme va avanzando la enfermedad, en realidad está condicionada por la misma radioterapia o por las mismas quimioterapias que se están administrando en esta progresión de la enfermedad o esta resistencia a la castración. Y esto justo es lo que nos condiciona esta diferenciación neuroendocrina. Estamos siendo culpables también de esta agresividad de los tumores por las mismas terapias que estamos implementando. ¿Por qué? Porque las células van a seguir tratando de sobrevivir y obviamente pues van a desencadenar toda esta cambio molecular, esta adaptabilidad al microambiente para poder sobrevivir y justo una de estas adaptaciones puede ser esta diferenciación neuroendocrina en cáncer de próstata. Entonces, entender esta diferenciación como un proceso adaptativo de estos tumores nos va a permitir saber que puede cambiar estas señalizaciones tumorales que esperábamos ver en un cáncer de próstata con PSMA, pues ahora tenemos que considerar que también puede ser habido por octreotide. Y sobre todo, si no lo entendemos, va a ser difícil la intervención terapéutica o ser más efectivos si solamente continuamos con monoterapia o con una única terapia dirigida hacia un tipo de proteína o de receptores. Como bien les comenté, ya en el diagnóstico inicial podemos tener hasta un 0.5, 0.2 de diferenciación neuroendocrina en las células neoplásicas prostáticas y ya después de estas terapias de quimio y radioterapia se puede incrementar hasta un 17 o 30% de esta diferenciación en neuroendocrina. Por eso el camino que nos lleva a esta diferenciación neuroendocrina es empezamos con las terapias dirigidas hacia receptores de andrógenos, se puede proponer radioterapia, va a haber una reprogramación epigenética y esto obviamente también mediado por exones y que esto le va a condicionar una plasticidad celular que a su vez se va a traducir en esta diferenciación neuroendocrina, ¿no? Y por eso podemos entender que este cáncer de próstata puede tener este comportamiento, sobre todo cuando ya estamos en estadios más avanzados. Podemos ver, como vemos en este mismo paciente, que hay lesión metastásica hepática que ya no expresa PSMA, pero que sí está expresando receptores de somatostatina, o lesiones óseas que son ávidas todavía por PSMA, pero que no tienen esta diferenciación neuroendocrina. Y justo nos da este mismatch o esta desdiferenciación o desdiferenciación neuroendocrina y que en este comportamiento heterogéneo dentro de la misma patología cáncer de próstata. Y hoy día, pues, no solo tenemos la terapia antiandrogénica de primera o segunda línea, no solo tenemos quimios y radioterapias o terapias alfa, ¿no? como radio 223. También tenemos emisores beta, como el lutecio, pero hoy día tenemos esta combinación. Entender esta heterogeneidad nos va a permitir mezclar terapias
que vayan hacia los receptores, hacia proteínas específicas, emisores de gamma específico dependiendo del tipo de enfermedad metastásica que tengamos. Por eso es importante conocerlo y no me voy a enfocar en cada uno de estos esquemas propuestos por estos autores, pero podemos echar mano de diferentes terapéuticas dentro de este mismo paciente si conocemos esta heterogeneidad tumoral, ¿no? Y sobre todo ya con los nuevos agentes terapéuticos, ya con la inmunoterapia marcada con radiopéptidos, pues obviamente se viene este boom terapéutico que pues, ataca a la mitad o un poquito menos de la mitad de la población mundial, ¿no? Que en este caso de los hombres en cáncer de próstata. Y me gustaría concluir con estos puntos. Nosotros hemos ido avanzando en la medicina nuclear y la imagen molecular desde primero reportar captaciones, ¿no? Si era positivo o no, si captaba o no captaba. Después empezamos a implementar medidas semi-cuantitativas, ¿no? Valores de SUV máximo, SUL, y ahora estamos transformándonos hacia ya parámetros volumétricos, ¿no? Como TLG, MTV, captaciones, que nos van a traducir una respuesta adecuada o no a ciertas terapias. Por eso esta evolución es importante y hoy la inteligencia artificial pues tiene que ver mucho porque seguramente estamos migrando del positivo o negativo a cargas tumorales de valores tantos para poder predecir o no estas respuestas a las terapias, ¿no? Y justo esto lo hemos visto en lesiones como, o enfermedades como linfoma, ¿no? Que ya estamos avanzando más allá de criterios de Deauville, ahora ya estamos evaluando cargas tumorales como en trabajos tanto nacionales como internacionales, que nos van a permitir esta predicción en cuanto a la respuesta o, o estos porcentajes de captación, ¿no? En cáncer de próstata, saber estos porcentajes de captación por estos programas de inteligencia artificial nos van a permitir predecir la sobrevida de estos pacientes o como factores pronósticos. Y para concluir también, considerar estos puntos. Primero, tenemos que entender que hay un microambiente tumoral que va a condicionar el comportamiento de estas mismas células dentro de las mismas células en el tumor, que no va a ser lo mismo para cada paciente que tenga, aunque sea la misma estripe histológica, y que esto va a condicionar diferente tipo de heterogeneidad tumoral, diferentes migraciones, diferentes clonas que van a tener un comportamiento independiente o diferente dependiendo de la zona, tanto de la misma glándula como del depósito secundario o metástasis que pueda estar presente. Esto solamente lo vamos a poder identificar con imagen, con medicina nuclear o imagen molecular, con los diferentes radiofármacos que tenemos, quizá un poco limitados en este momento, pero que hay que conocerlos y explotarlos al máximo para poder entender la enfermedad. Y obviamente tenemos que tener una evaluación integral, ¿no? Tanto clínica, por imagen, por bioquímica y sobre todo para poder entender todo el contexto de la enfermedad y de la evolución de nuestros pacientes. Y que ahora tenemos que dominar ya volúmenes paramétricos, ¿no? Que nos van a permitir predecir el efecto de nuestras terapias más allá de si capta o no capta, si hay 5 lesiones que son o no son más ávidas, ¿no? Sino ahora ya también la carga tumoral y los porcentajes de captación de estos tumores, sobre todo porque esto va a impactar en el pronóstico. Por eso concluyo con esta diapositiva con el fin de reconocer que estamos entendiendo ya a las células neoplásicas o a los tumores con un comportamiento heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay un microambiente y que este microambiente nos va a condicionar nuestro actuar en la identificación, en la evaluación, en el tratamiento y que finalmente impactan en el pronóstico. Espero que estas charlas del curso virtual organizadas por el Comité de Terapias y el Comité de Educación Continua, enfocadas en esta ocasión en cáncer de próstata para médicos nucleares, que va de la clínica a la imagen, sean productivos para todos nosotros y que
continuemos en bajo este tenor de generar un espacio de intercambio en donde nuestras experiencias se puedan compartir y puedan ser retroalimentadas y que a su vez podamos escuchar las otras experiencias para poder mejorar nuestra práctica clínica y sobre todo como gremio o como especialidad, poder ofrecer lo mejor que tenemos en cada uno de los centros o países en donde cada uno de nosotros labora. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Un comercial. Nos vemos en marzo en la ciudad de Cancún para Alasmin 2025. Ya pronto están abiertas las inscripciones para que no se queden fuera. Nos vemos pronto.